Bien, yo quisiera abordar un poco sobre la cosmovisión generalmente en Quito. Para comenzar, yo creo que nosotros no tenemos por qué envidiar a otras culturas que tienen una cosmovisión hermosísima, grande. Por ejemplo, los griegos. Porque todos los que los griegos tienen, nosotros podemos contar lo mismo. ¿Sí? Podemos contar la misma cosa, con el mismo conocimiento, con la misma pasión, lógicamente. Entonces, yo creo que el pueblo miskito, un pueblo pequeño, sin embargo, está lleno de conocimientos, lleno de tradiciones. La cosmovisión es tan riquísima que tenemos que ver cuándo terminamos. Y es imposible, porque cada día que comenzamos a trabajar viene subiendo más cosas, más cosas, más cosas. Entonces, para nosotros hay varios elementos importantes. Por ejemplo, el tema de la medicina tradicional dentro de la cosmovisión miskito. El tema de la gastronomía en la cosmovisión miskito. El tema de las tradiciones en la cosmovisión y generalmente la cultura, el quehacer diario. En la medicina tradicional, nosotros, la gente que escriben de afuera, hablan del médico tradicional. Nosotros hablamos de 4 entidades importantes. Por ejemplo, el primer personaje importante nosotros le llamamos Ukuli, que usted podría llamar profeta. Esta persona no nace por nacer, sino que es escogido, de acuerdo a nuestra cultura, escogido por los espíritus. Y para su advocación tiene que ser golpeado por un rayo. Si no es golpeado por un rayo, no puede ser médico. Y esta persona, a partir de que es golpeado por un rayo, un trueno, pasa en estado de coma hasta por 3 meses. Mientras tanto, esta persona, nadie puede visitar cualquier persona, sino niñitas pequeñas o personas, mujeres que ya han entrado en su menopausia. Por ese temor, el problema de la menstruación, eso le corta la iniciación que están realizando. Entonces yo le preguntaba en mi investigación, ¿y dónde está en ese momento? Porque su pulsación del corazón puede ser tal vez 5 o 7 pulsaciones por minuto, pero no está muerto. Y las ancianas y los ancianos rodeados cuidan ese cuerpo que parece inerte. Entonces yo le preguntaba después de mucho tiempo una investigación que estaba haciendo, mira, me dice, lo que pasa es que su mente es trasladada al espacio, ahí lo educan. 3 meses después vuelven a la vida y vienen asombrando a la gente con mucho conocimiento, es decir, él ha dejado su ego anterior para convertirse en otra persona. Entonces sus curaciones son casi milagrosas y generalmente no usan plantas medicinales, usan la oración, el exorcismo, el toque de la persona, la energía y todas estas cuestiones. Es el primer personaje. El segundo personaje importante en la medicina tradicional es lo que llamamos Sukia. ¿Verdad? En otra parte lo llaman chamán. También antiguamente era llevado a la montaña para que se hiciera amigo de la montaña, de la naturaleza, con el silbido del viento, el canto de las aves, todos esos conocimientos. Al final de todas estas cosas, tal vez 5 meses pasaba en la montaña solo sobreviviendo, porque esa era la dicha. Ahora se convierte cualquiera en Sukia, que es un problema. Entonces, después de ese periodo, ya lo traían a la comunidad y la última prueba era: ¿usted comió alimento preparado por mujeres? No. ¿Usted tuvo relación sexual con su esposa? Si fuera casado, no. Usted, un montón de preguntas. Si todo él no ha realizado eso, entonces la última prueba es esta. Y era caminar sobre fuego. Eso se ha perdido. Caminar sobre fuego. Para que la comunidad te reconociera como el Sukia presente. Eran pruebas muy difíciles. Y esta gente generalmente nunca han cobrado su trabajo. Porque ellos, por ejemplo, yo interpreto como esta forma. Yo tengo un contrato con el espacio, no habla del cielo. Con el espacio tengo un contrato de ayudar a mi pueblo. Durante, por decir, la época de 1600 hasta 1800 y pico, todas estas personalidades en nuestras comunidades eran aliados también de las guerras. Muchos barcos piratas fueron acompañados por Sukias, porque ellos podían ver hasta dónde y quién y si va a ganar la guerra o no. Por eso es que yo en esta cultura estoy un poco, muchas veces me molesta mucho cuando algunas personas que escriben la historia de la Costa Atlántica dicen es que los miskitos eran instrumentos de los ingleses, y no es cierto. Al contrario, los miskitos planificaban su guerra,
con los ingleses, pero como iba siempre un suque dentro de ellos, llegaba al punto y le decía al team líder, mire, esta guerra vamos a perder, mejor dejemos. Los ingleses llorando ahí, de rodillas, dejaron y se iban para otra parte. A ese nivel de cosas. Como segundo personaje. Como tercer personaje tenemos el curandero, el ujura, el curandero. Esta persona sí adquiere conocimiento de otro que sabe. Por eso en nuestra cultura muchas veces encontramos a una persona mayor, tercera edad, anda siempre con un niño. Ese niño es su alumno. Ese anda aprendiendo. Al faltar él, ese niño va a adquirir su conocimiento y más. Porque la escogencia también de transmitir este conocimiento no es para cualquiera. El curandero puede ver dentro de su familia, a ver si hay una persona capaz de guardar eso, ese, como se llama, cúmulo de conocimientos. Si no encuentra dentro de su hogar, tiene que ver el vecino y finalmente en la comunidad. Hasta encontrar a la persona, adopte ese niño como hijo y lo anda en todas partes enseñándolo. Hasta que, bueno, queda con todo. Y así han aprendido un montón de personas que hoy conocen, son curanderos, han aprendido otras personas. Y finalmente en esta línea tenemos a las famosas parteras. Ya nacen con esos conocimientos, no es que aprenden. A mí me llamó mucho la atención en 1995 con algún grupo que no recuerdo ahora. Fuimos a Prinzapolca, a la Micamba, y llevaron una muchacha enfermera para que capacitara a una partera que todo el río Prinzapolca había traído más de 3.000 niños sin obligación. Yo me puse a gritar esas cosas, no es posible. La enfermera tiene que aprender esta ancianita, que es la que sabe efectivamente. Esa es en la parte de la medicina tradicional. Entonces, el rescate lógicamente se perdió mucho, porque desgraciadamente la cultura, no solo amigos, tiene muchos enemigos, comenzando con nuestras religiones cristianas. Porque todo eso era tabú, era problema. Entonces esa comunicación se perdió lógicamente. Ahora hay cierto entendimiento en la misma religión de los rebeldes, los pastores, están también, pero ellos destruyeron. Lógicamente difícil rescatar muchas de estas cosas. En nuestra cosmovisión misquito tenemos gran cantidad de figuras dentro de los mitos. Por ejemplo, el río Coco no lo hizo Dios, lo hizo un semidios misquito. Los Cayos Misquito no hizo Dios, lo hizo un semidios misquito. El río Huaspuc, el río Grande Matagalpa, su salida, los bosques, todas esas cosas. Entonces tenemos figuras de gigantes como los griegos lo tuvieron, con todos los cíclopes y todas esas cosas. Nosotros, los griegos tuvieron cíclopes, nosotros tenemos 7 figuras. Están los Ulak, están los Puridam, están los Nikiniki, están los Tactio, los Ragusi y un montón de figuras. Por ejemplo, en nuestros mitos aparece cómo nace el cabello misquito para la mente de misquita. Los cabellos misquitos se dice que en estas montañas Sevenden, que usted conoce muy bien, Sevenden, vivieron unos gigantes conocidos como los Kuridam. Estos Kuridam eran enemigos de los seres humanos, destruían pueblos y en un tiempo en que vinieron aquí a las costas y comenzaron a destruir pueblos. La gente agarraron sus canoas y salieron para alta mar buscando cómo salvarse. Y aquellos gigantes iban destruyendo, botando canoas, que los tiburones por acá. Y finalmente alguien se acordó de Juan Aiza. Juan Aiza sería el Jehová cristiano. El Juan Aiza, el Dios nuestro, clamó, es el paralelo, ¿eh? Clamó y dice que Juan Aiza mandó un montón de relámpagos y truenos y cayeron las gran cabezotas de los gigantes y con el tiempo nacieron los Cayos Misquitos. Entonces ese es un elemento importantísimo en la vida. Por ejemplo, nosotros en la cultura cuando hablamos de la pesca aquí, la población misquita costera sobre todo maneja una información increíblemente hermosísima que se trata sobre la madre de las tortugas. Porque es que nunca se termina la tortuga. ¿Desde cuándo está la explotación de la tortuga? Y nunca se acaba. Ahí está, esa cíclica de vida dando. Por un lado, que el misquito no come huevo de tortuga por respeto a la vida. No come. Antiguamente, en el mito que habla, dice que en nuestra costa existió la tortuga madre, que era de piedra, una inmensa piedra, pero figura de tortuga. Y donde señalaba la cabeza, ahí era la pesca y todas las comunidades llegaron a pescar ahí.
Pero había una ley donde prohibía de que nada impuro tenía que estar cerca de la piedra. Alguien llegó, hay varias teorías, una de las teorías que dice que una muchacha joven llegó y lavó su toalla sanitaria encima de la tortuga y la tortuga desapareció. Cuando al día siguiente llegaron los ancianos a la pesca, la tortuga había desaparecido. Lamentaron y lloraron durante años. Siglos después, allá por el tortuguero, encontraron en el fondo del mar la tortuga de piedra. Por eso es que se dice que nuestra tortuga, para desovar, tienen que viajar para allá, ahí desoban, y ya cuando están listos como orientados, las tortuguitas vienen otra vez a nuestra región. Por eso, esa cíclica hace que no se terminan nuestras tortugas. En la cultura, digamos, de la gastronomía, tenemos un montón de comidas que hoy se está perdiendo. Solo algunas, en ocasiones muy limitadas, estamos viendo nuestra comida, pero me gustaría contarle un poco sobre el bisbaya, que su término es fetidez. Los ancianos y los sugia un tiempo, decía la comunidad, viene un mal tiempo, o viene una inundación, o viene un huracán. Tienen que preparar comida. Nadie andaba buscando, esperando a Cruz Roja, organizaciones. Todo el mundo se preparaba. Tanto la forma de las viviendas, que eran casitas circulares para salvarse de eso, y la alimentación. ¿Ven? Como de conserva, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando éramos niños, nos llevaban ahí en la montaña, nuestro padre hacía un pozo tal vez de 8 o 10 pies de profundidad, y todos los muchachos ya grandecitos comenzamos a jalar banano y las mujeres comenzamos a pelar, limpiar, y todo el pozo lo forrábamos con hojas de bijagua y ahí echábamos el banano lavado. Después que lo llenábamos, lo dejábamos señalado, no importa cuántos huracanes, cuántas inundaciones pasen por ahí. Después, si pasaba el mal tiempo, las inundaciones, terminó con la comida, la gente buscaba cómo alimentarse de lo que quedaba. Cuando ya no hay comida, cada familia destapaba su, como se llama, el pozo de alimento. Y ese banano se convertía en una masa como de harina. Al sacar tiene un olor fuerte, pero ya con el viento se va. ¿Qué hacíamos con eso? Tortillas, atole. Esa es la sobrevivencia que nuestros pueblos practicaban. ¿Ahí nace el guabul? No, guabul ya existe, aparte de eso, guabul. Porque el guabul también es un alimento espiritual. Espiritual. ¿Por qué? Nuestros ancianos, nuestras ancianas, antes de viajar, porque nosotros no hablamos de muerte, hablamos de viajar, impacan, viajar. No existe muerte el término, impacan, que significa viajó. Cuando alguien decía viajó, sí, ya, eso es decir que murió. Entonces, antes de viajar, el último alimento que pide es el guabul. Ese es para el camino largo. Aparte de eso, pues en nuestra cultura hay unas cosas importantes que hasta ahora voy descubriendo y estoy comenzando a escribir sobre esa cuestión. El tema de la vida al más allá y el regreso a la tierra. Hablamos prácticamente del tema de la reencarnación. Porque en mí, particularmente, cuando yo era niño, siempre las abuelitas en mi comunidad, que eran vecinas mías, me decían, Nazario, Nazario, ¿por qué regresaste? Nazario aquí, Nazario allá. Hasta en 1995, yo consulté a una tía abuela, que ya tenía 96 años, en nuestra familia hubo alguien que se llama Nazario, y me dijo la viejita, ¿y de dónde supiste esa abuela? No, que la fulana, ay, esas viejitas lengonas. ¿Cómo te decía? Me decía, Nazario, si no hubieras venido otra vez, no estuvieras trabajando como ahora. Y resulta que era el abuelo de mi padre. Entonces, me han dicho siempre, es que vos sos idéntico, el Nazario regresó otra vez. Ese tema tengo que profundizar un poco más. Entonces, en la cultura miquita hay tantas cosas, tanta sabiduría. Aquí voy a contar una anécdota. Durante Somoza había un profeta, por decir, en la comunidad de Mangotara, Río Boca Abajo. Se llamaba Simeón, yo lo conocí en 74. Un coronel Jenny, creo que le decía, el coronel Jenny. Él llegó con la esposa enferma, pero él llegó amenazando al anciano y le dijo, si usted no cura a mi esposa, lo llevo preso. ¿Le conté cuenta de eso? No. Lo llevo preso.
El anciano no habla de Era español. Samuel Jenny, ¿verdad? Sí, Samuel Samuel Jenny, Jenny. exactamente. Entonces, el anciano no hablaba español. El traductor era el nieto. ¿Y qué dice este Ismael? ¿Qué dijo el Ismael? ¿Qué dijo el español? Dice que si usted no lo cura, lo voy a llevar preso. El señor se puso rey y dice, decirle a este señor que le voy a regalar la enfermedad de su esposa a él. ¡Hala! Y eso es real. Bueno, supuestamente esa señora lo tuvieron en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, y nadie. Era como una especie de cáncer, dice, en la piel, algo así. A los 10 días la señora estaba totalmente curada. Él con sus 8 guardias ahí de guardaespaldas, todas esas cosas, ¿no? Cuando quiso pagar, el anciano dijo, no, usted va a regresar aquí. Y se fue. A los 10 días después regresó con la misma enfermedad de la esposa. Y ya no llegó con guardaespaldas, llegó solo, humillado, y se fue directamente a rodearse frente al anciano. Le hice, y yo le hice, ¿sabe por qué? Para que respetara nuestra cultura. Entonces, este tipo de trabajo hoy se ha desaparecido mucho en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión. Estamos en rescate y desgraciadamente personas ajenas a nuestra cultura tienen mayor interés cuando el poeta siempre me está recalcando, vamos, haga eso. Porque, como vuelvo a repetir, la juventud tenemos que estar trabajando. Por ejemplo, yo voy con doña Débora mucho a las escuelas, me invita a poder dar conferencias sobre tradiciones, sobre cultura, sobre conocimiento, esto es lo que antes hacían, la pesca, cómo hacían antes, la agricultura, cómo sembraban antes. Porque la agricultura es tan importante que si hoy yo voy a sembrar, yo tenía toda mi comunidad encima de mí. Todos. Terminando temprano, ¿tiene Savera? Pues vamos por donde Savera. Nadie hablaba de dinero. Nadie hablaba de dinero. Entonces, Abelino, un momentito. Nosotros tenemos, bueno, digo nosotros como así, dos cosas para vos. Primero, que te vamos a entregar un reconocimiento en su momento. Gracias, hermano. Donde te reconocemos, todos nosotros te reconocemos como un maestro intercultural. Gracias. Eso ya es una decisión que tomamos hace más de un año, ¿verdad? En su momento lo vamos a hacer. Pero el segundo punto es que te queremos en Managua, en la reunión grande de nosotros, para que este mismo tema que estás abordando, usted lo va a abordar delante de todos los miembros de ASIC. Perfecto, yo me preparo, hermano. ¿Por qué? Y vamos a coordinar muy bien ese viaje suyo para allá. Okay, de acuerdo. Porque tenemos con la Alta Júcar pensado, está en nuestro plan de trabajo, un foro de interculturalidad en Managua. Bien, claro. Y por supuesto, vamos a llevarte a vos, a Serafina, que es una experta, a Ana Rosa Fagot, Sí, claro. a la Bernadine Dixon, que es la de Bluefield, para que abramos foro. Abrir foro significa compartir las experiencias. Qué bien, gracias. Y te lo digo de aquí ya directamente porque queremos que vos te sientas parte de nosotros. Gracias, hermano. No solamente por tu vínculo de hermandad conmigo, sino que también ellos son tus hermanos y ahora los estás conociendo. Perfecto. Qué hermano, encantada eso. Mucho gusto. Y a propósito de eso, es muy importante que nosotros hagamos esa pequeña invasión hacia allá. Sí. Una pequeña invasión de verdad. Porque es tanto el desconocimiento del Pacífico hacia la costa atlántica. Son pocas las personas que tienen interés, son pocas las personas que conocen. Y lo poco que conocen está asesinado. Exactamente, ese es otro de los problemas. Entonces yo creo que es muy... Por ejemplo, lo primero que él dijo, él arrancó violentamente. Dice, todo lo que han contado los griegos, nosotros tenemos nuestra propia historia. Exactamente. Eso se llama retar a la historia, se llama retar a la cuna de la cultura occidental. Pero ya sí estamos hablando de historia. ¿Sí? Claro, la cosmovisión es parte de toda una cultura, todo lo demás, pero hablemos de los orígenes. Ok. Ese es un elemento, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Usted sabe que la historia de Nicaragua, y esto lo digo con la fuerza que sea necesaria, la historia de Nicaragua en realidad
no solo está incompleta, sino que tengo la percepción que está mal contada. De acuerdo totalmente. ¿Verdad? Está mal contada porque no reconoce en realidad cuáles son los orígenes. Así es. ¿Verdad? Entonces, a mí me gustaría de que también nos comentaran un poquito de eso. Bueno, de acuerdo a mi investigación, miren, de acuerdo a mi investigación, yo nunca he estado satisfecho con toda la historia de la costa atlántica. Nunca he estado. No sé si es mi forma de ver el día que tengo, con el que siempre hemos comentado con mi hermano Raúl Pérez, con el poeta muchas veces. Miren, yo para encontrar una palabra, nombre de un árbol, tuve que leer un libro obligado hace muchos años. Y segunda vez lo leí en el 2000. Es el libro Mayagna, el libro grueso. Sí, grueso. En la página 288 de ese libro dice lo siguiente. En 1963 llegaron algunos científicos de Alemania para la costa atlántica, no dice qué parte, uno de apellido Klopp y otro de apellido Joly. Sacaron la sangre de 150 miskitos y 105 mayagna y se lo llevaron para sus laboratorios. Ya llevaron allá e indica de que los sumo mayagna tienen el tipo de sangre positivo en 100%, porque se han mantenido más aislados, más puros. El miskito tiene 90, porque el miskito tuvo que ver con toda la raza del mundo, franceses, alemanes, italianos, mayagna, todo lo que ha venido. Chino, lo que sea. Entonces, esa pureza, pues, no total, sí, pero sí, el 90%, lo que el autor dice, esta es la mejor forma de indicar que estos pueblos cruzaron el estrecho de Bering para las Américas. Eso a mí me da mucho de atención, y lo dice la ciencia, no lo digo yo. Mayagna 288, ahí aparece esa información. Entonces, ¿cómo es que estoy viendo yo? Antes de eso, en el 2005, la amiga Margarita Antonio me invitó porque vino una periodista de Irán. Estuve comentando en Cabo Paesa con ella, hablando sobre origen, lo mismo que usted. Entonces intercambiamos algunas cosas y coincidimos en otras cosas también. Ellos como una cultura anterior. Entonces yo le preguntaba, entre Irak e Irán, ¿qué pueblo existe? No, dice, hace 25.000 años desaparecieron muchos pueblos y se cree que llegaron a las Américas. Llegando esto, la migración reciente de los miskitos, yo por lo menos acepto y sigo peleando de que proceden de Colombia. Y conste que el río Coco se llamaba Yari en sus orígenes. Yari significa largo. Y recuerde que sobre el río Magdalena, Colombia, hay un río que se llama Yari. La mentalidad colectiva lo trasladaron y lo bautizaron. Porque recordemos que nuestros ancestros de Chontales caminaron hacia el norte a pie. Entonces, nuestros ancestros entraron arriba siglo IV antes de Cristo. Ese es, para mí, esto no es hermoso. Lo dice también Rafael López Chosens. Siglo IV antes de Cristo. No eran solo miskitos ni mayagnos. Habían 36 grupos étnicos que llegaron a Nicaragua. Para entonces no se llamaba miskito porque el nombre miskito nació en Cabo, gracias a Dios, hace 329 años. Se llamaba Táuira. Táuira, que significa larga cabellera. Es el nombre original. Entonces, los historiadores buscan la historia de los miskitos en miskito, cuando tiene apenas 329 años de existencia. Sí, y es un término acuñado exactamente. De poca data. Exactamente. ¿Quién lo hizo? Cuando William Dampier, el corsario, el pirata William Dampier, escribió su libro y puso un miskito ahí. A partir de eso, ya la gente cambiaron. Su nombre original, Táuira, desaparece. Pero si buscamos la historia de los miskitos con el nombre Táuira, nos lleva más de 20.000 años de historia. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, yo sí defiendo de que nuestros ancestros cruzaron el estrecho de Bering, caminaron toda la América, llegaron hasta Chile por las toponimias que hemos encontrado en toda Sudamérica. Por ejemplo, en Chile, al noreste de Chile, hay una laguna que se llama Tahuatahua. ¿Y qué es Tahuatahua? Tahuatahua es miskito. Sí, Tahuatahua es miskito. Yo le pregunté a un profesor ahí qué significa Tahuatahua. Yo no sé, dicen que es lengua indígena, pero a saber de qué pueblo. Eso fue, yo en sí dije, este es de nosotros. ¿Entiendes? Entonces después ellos vinieron, en Colombia encontramos el río Guaya. Guaya es ir entre Ecuador y Colombia. El llano Yari, el mismo nombre, Bogotá.
es un nombre misquito porque se llamaba Bacata. Bacata significa ahí era. Entonces, si usted viene caminando, pues la toponimia misquita desde Colombia para acá encontramos hasta entrar a Rivas. Y en el Pacífico nicaragüense, yo tengo registrado más de 200 toponimias misquitos. Comenzando con lo que decía de Cosigüina, que es Cusua Huina. Cusua es tortuga, Huina es cuerpo. Antes de su caparazón, que se terminó con la erupción, así se llamó Cusua Huina. Entonces yo sí sigo peleando que nuestros orígenes recientemente del siglo IV a.C. vienen de Colombia. Bueno, o sea, un comentario, Sí. un comentario, Galino. Dice mi esposo, Mercedita, ¿Sí? que cuando estuvo en Panamá con unos indígenas panameños, indígenas cunas, Se cura. sí, le dijeron que dentro del lenguaje popular de la madre hacia los niños le dice, portate bien si no ¿Cómo te no? va a llevar el misquito. Sí, cómo no, porque eso tiene otra historia, perdón. En 1722 había un líder misquito de nombre Tara. Tara significa grande, de Bluefield. Este tipo, por decir, como dice la historia, asolaba desde Campeche hasta Colombia. Era un pequeño imperio. Entonces ellos llegaron ante los cunas y secuestraron más de 2.000 jóvenes guayní y cuna y los vendieron los misquitos aquí en los cañaverales de la isla como esclavos. 2.000 jóvenes. Entonces, pero estos guayní y los cuna se dieron cuenta de algo muy importante, que los misquitos tienen dos debilidades, uno que es aquí y otro que son las mujeres. y en una de tantas se dice que los cuna y los guayní se prepararon cuando se acercaba la llegada de los misquitos, sacaron en la playa un montón de garrafones de chicha por toda la playa y todas las muchachas bonitas desnudas en la calle. Ya te imaginas. Se emborracharon los misquitos, fue la gran penqueada que le metieron a los misquitos, fue la única de las guerras perdidas. A partir de eso, hay un tratado, no se puede casi leído, hay un tratado que se llama Tratado Tara Carbonell, que la historia no registra, yo lo tengo. Tratado Tara Carbonell. Carbonell era el gobernador español en Panamá, Pedro Carbonell. Entonces, recordemos que no era república entonces. Vino la intendencia de Nicaragua y dijo, nosotros venimos a cobrar la sangre de 2.000 jóvenes secuestrados por los misquitos. Entonces, ¿qué dijeron en Managua? Nosotros nada tenemos que ver con los salvajes de la costa atlántica. Y hay una carta sobre eso, que está en Granada. Yo necesito esa carta. ¿Sí? Voy a buscar. Hay que ir a buscar. Entonces, se dice que Pedro Carveno llegó a Bluefield, parlamentó con Tara y indemnizó con oro. No fue en Panamá, no fue en Nicaragua, sino en Costa Rica. Y este es el lugar que se llama Talamanca. Y es tala es sangre, manca es precio. Y este está en Costa Rica. Ahí se arreglaron esa cuestión. ¿Qué decía el espíritu del tratado? Tratado de amistad, no más incursión de los misquitos hacia Panamá. 3-4 artículos largos. Poeta, pero ahora que usted habla de Talamana, Ajá. Talamanca, hablemos un poco de Talamana, que desde el exterior nos ha criticado hasta denigrarnos. Sí, como no. Con esta palabra, ¿no? Los moscos Ajá. solo cobran Talamana, no hay nada Exacto. para la justicia. Sí. Pero hoy en día, el Poder Judicial Nacional de Nicaragua está usando esas mismas negociaciones de Talamana. Exactamente. Entonces, mira, la cuestión de eso está dentro de la tradición de la justicia, ¿entendés? El misquito antiguamente, si había algún problema, cobraban talamana, precio de la sangre. Porque muchas personas han querido llevar que eran violadores y no existe eso. Aquí el único caso de violación que se vio fuertemente fue en 95, cuando violaron a una muchacha en la comunidad cerca que se llama Sicín. Llevaron a Javier William, recién egresado de la universidad como licenciado en abogacía. Entonces las comunidades se reunieron, tanto la madre de la violada, del muchacho también, lo llevaron Ante las autoridades. ante las autoridades comunitarias, comenzaron a hablar. Entonces dice, bueno, se tiene que pagar. ¿Por qué tiene que pagar? La cuestión es eso.
En otra cultura sacan machete, pistola y no. Lo que las comunidades siempre han hecho es mantener la unidad de las comunidades. Que esta familia no tenga que evitar con esta familia. Hay que mantener la unidad. Y para eso es mejor que yo le pague y que quedemos en paz. No es violación, como se dice, como lo han llamado. Como dice él, han denigrado esa parte de la tradición. Entonces la pregunta era esa vez, ¿cuánto se cobra por esa violación? Una vaca y un cerdo. Muy caro. Bueno, cuando el muchacho no quería aceptar la vaca y cargada lógicamente con el cerdo, la señora pregunta al abogado, ¿y ustedes que pasaron tanto tiempo estudiando leyes en la universidad, qué hacen con un violador? Mira, Tronco pregunta. Le dice, bueno, nosotros mandamos 20 años de cárcel, le dice. La señora dice, ¡aluy! Ese término de asombro, cuando dice, ¡aluy! Asombrada. ¿Cómo voy a mandar al hijo de esta familia a la cárcel 20 años? ¿Cómo va a estar viendo la cara de esta familia? Esa es la forma de arreglar. ¿Ven? Y no trasciende en violencia. Mantiene la unidad de la comunidad, mantiene la unidad de la familia. Entonces eso la gente no entiende, que no es por vicio como hemos tratado de llegar a forma de resolución de conflictos. Exactamente lo mejor que se puede. Y esa persona, esa muchacha, hoy está bien casada con su y nadie vuelve a mencionar el tema. Sí, ese es el talamana que la gente ha tratado de tergiversar, y lo han hecho muchas veces. Entonces, él está tocando un punto total que entiendan ustedes. Está hablando de administración de justicia comunitaria. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Teóricamente hablando, el sistema se reconoce. En la ley 28 está el artículo 18, la ley 28 que dice, en el caso de la costa atlántica se reconocerá, dice, la administración de justicia comunitaria. Pero no lo desarrolla. Solamente no lo desarrolla. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene el punto. Mira a la señora que clase de sapiencia le dice, y en tu ley, ¿cuál es el castigo? Viene Williams y le dice la verdad, 20 años preso, le dicen. Y dice, ¡aluy! ¿Sabes qué significa eso? Significa, no lo entiendo, es absurdo. Porque dice, ¿cómo voy a ver yo la cara de esa familiar, de ese muchacho, cuando lo tengo preso a su hijo? Fíjate bien qué clase de sentido común de las cosas. Y en una comunidad, es absurdo. En una comunidad muchas veces hay un arraigo de familia, familia tras familia, entonces a lo mejor era de la misma familia, no se respetaban como familia. Entonces el sistema de justicia como lo tenemos, que es civilizado, y que además los grandes tratadistas españoles, italianos, alemanes, porque el derecho nosotros está cimentado en dos fuentes grandes, Roma como referente antiguo y Alemania en la nueva teoría, con Kelsen, Hans Kelsen. Ese es el padre del derecho moderno. Pero todo ese sistema que es civilizado, que es perfecto, a nosotros no nos sirve. Porque podrás entender entonces que esos 20 años para ese jovencito genera una fractura social que es mucho más grande que en sí el hecho, que ya es grande, de esos 20 años presos. Pero entonces la realidad es de que, por ejemplo, esa administración de justicia comunitaria por lo menos tendría que estar como más tratada, como tema ley, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo identifico lo siguiente, ¿no? Claro, tiende más al conflicto en sociedades más dispersas. ¿Por qué? Porque las personas, es decir, los familiares, estamos más lejanos, no hay nexo de consanguinidad, no son lugareños. Un barrio no es igual a una comunidad indígena, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, hay una mayor relación, hay una mayor interacción, hay un mayor vínculo, lazo. Mientras que en la ciudad no, es decir, en la ciudad vos llegaste a tu trabajo, te acostás y no sabés qué es lo que... Exacto, ya está. Es más, una noticia recién, creo que fue ayer o antier, que violaron a una niña de 15 años, un hombre de 30 y tantos años. Nadie se dio cuenta. Y la niña la encontraron atada de pies y manos. Secuestrada y sobre todo. ¿Verdad? Exacto, entonces, y nadie se dio cuenta, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Ahora, ¿quién es el violador? Nadie sabe. Nadie sabe. Ahí anda la policía. Pero entonces,
esa es una realidad diferente. Totalmente. Es una realidad diferente y existe una, como te dijera yo, pues un planteo ahí de justicia, de legislación, ¿verdad? Que no puede ser aplicable a comunidades que sí tienen lazos más consanguíneos, por ejemplo, ¿no? más familiares, exacto, tienen una vida más armoniosa, más colectiva. Por ejemplo, Sí. el caso de la restitución. Un robo, usted devuelve y pone uno más. Ahí está. Ese está la mano. Usted devuelve y rezarse. Exactamente. Devuelve y rezarse. Claro. Se robaste una gallina, devuelve dos. Dos, exactamente. Por eso no hay ningún problema. Se ha mantenido unidas las comunidades. Pero además hay castigos Hay castigos que no es cárcel. Por ejemplo, lo mandan a limpiar el patio de la comunidad. Porque no hay Trabajo, cárcel. trabajo comunitario, por supuesto. Trabajo Porque no hay comunitario. cárcel. Llevar a un miquito preso es la cosa más triste que hay. Sí, por supuesto. Ahora, A mí me un echan elemento- preso y Es que es el tema de la libertad. Sí, Es exactamente. el tema de la libertad. Claro. Y cómo tener a un pajarito. Sí, Una palabra. Exactamente. Ahora, Abelino, en una entrevista larga que yo le hice, que ese tema lo vamos a publicar a lo mejor nosotros, que es sobre la espiritualidad indígena miquita, Sí, le hice claro. una entrevista muy larga y yo estoy ahorita transcribiendo y revisando una vez. Sí, ya está listo, porque ya está listo, casi queda un pedacito nada más. Aquí con la ayuda de la jovencita Susan, tal vez lo terminamos de transcribir. Él me decía ahí en esa entrevista una cosa que me impactó. Porque yo soy abogado, soy jurista, pero soy de aquí, o sea, tengo Claro. las dos culturas. Exactamente. Entonces tengo que trabajar por un lado y trabajar por este lado. Entonces él me decía un aspecto fundamental. No se trata solamente de pagar la sangre, porque es el sentido literal. Él lo dijo. Sí. Talamana es pagar la sangre, sí, pero no es en el sentido literal. No. Pagar la sangre significa que la persona, una vez que se pusieron de acuerdo en el sistema de compensación, llamarle por entendernos un término occidental, hay santa paz, él lo dijo. Sí, así No hay ya resquemor, no hay violación, dijo él. No hay violación, lo dijo claro. Exactamente. Está resuelto el conflicto, entonces se restablece la paz social en la comunidad. Así es. ¿Y cuál es el fin del derecho? No es la paz. ¿Sabes? No es la paz. Se supone. Se supone. Si vos revisas los tratadistas, Claro. si vos revisas los tratadistas del derecho, dice, todo el sistema de derecho es para salvaguardar la paz y el interés general, dice. La paz y el interés general. Entonces, esos grandes postulados del derecho Sí, que están claro. teóricamente fundamentados, aquí aparece de forma clara. Entonces, ojo con esto, con lo que decía Henry. Sí. No se trata de que el sistema de justicia comunitario se aplique a Managua. No estamos hablando de eso. Sí. Estamos hablando de que Managua respete el sistema que ya está Porque en todo y que no caso, lo invada. La legislación, digamos, Fernando, integre la otra realidad. Exacto. Esa Y entonces realidad- tienen dos Exacto. realidades que subyacen. Que El caso, como integre, decimos por siempre. ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo ha de tratarse, Claro. Exacto. ¿verdad? Entonces viene una serie de Entonces, si viene el código, el famoso código, porque hay mucho orgullo sobre los códigos, tenemos códigos modernos, pero sí te puedo decir ahorita, compañeros profesores, los códigos hechos en Managua a nosotros no nos sirven. por supuesto. Para nada. Estamos claros. De tal manera que yo, con toda la formación de ese código que tengo, yo lo hago a un lado, utilizo las instituciones, no ocupo el código, las instituciones. Ocupo las instituciones de la cultura occidental y las concilio con las instituciones de la justicia comunitaria. Y entonces busco una respuesta. Es que esto tiene un problema, me parece a mí, de fondo, ¿no? De fondo, y que también es histórico. Es decir, cómo una determinada cultura se hace dominante con relación a otra, Sí. se impone con relación a otra, y cómo actúa, por otro lado, los centros de poder. ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, Poseedores. una cultura que aquí ha predominado en Nicaragua por encima de otras, Claro. sin considerar a las otras. Exacto. Ya, como usted dijo al inicio, ¿no? También nosotros tenemos nuestras riquezas, Así es. ¿verdad? Nuestras riquezas del conocimiento, del Ha saber sido obviado desde espiritual. siglos. Sí. Exacto. Por distintas razones, Sí. quizás porque, incluso hasta cómo estudio yo la historia, sabiendo ese elemento, por ejemplo, que los miquitos anduvieron por allá, por la Segovia, invadiendo y una serie de cosas, pero ¿quién contó eso?
el de ¿Y allá. qué interpretación le damos? Porque el miquito es un Exacto. salvaje, el miquito ¿Qué es interpretación? un toma tierra, es un vándalo. Porque igual podríamos decir de los náhuatl, pues cuando vinieron bajando y fueron expulsando a los que llegaban. Es decir, tenemos que verlo. Por ejemplo, en el caso, si yo voy a contraer matrimonio, que el término miquito es mayabaicaya, digo por esposa, ¿ves? Yo tengo que ir a mi comunidad, en mi comunidad tengo que consultar primero al anciano, claro, eso ya no ocurre. Yo voy al anciano y le digo, mira, yo no tengo interés por esa muchacha. El anciano me va a evaluar a mí, me va a evaluar. Tiene plantaciones, ¿sí? Plátano, yuca, ¿entiendes? ¿Sí? Ha dormido solo en la montaña, cuántos casados, tiene gigante, tiene esto, todo eso. Él va a ir a empeñar su palabra a mi favor. Y si no tengo nada de esas cosas, me dice, ¿y con qué diablos vamos a tener? Probando. No existe eso. Cuando yo me fui, todavía recuerdo cuando me casé con mi esposa, que casualmente el 3 de octubre cumplimos 47 años de casado con mi esposa. El 3 de octubre ahora. Yo llegué con un tío muy. Pero hasta que el abuelo que dijo, pero este es tu tío, él va a hablar bien de vos. ¿Sí? Este es tu tío. Era mi tío Lorenzo, papá de Gilberto. No puede ser porque es familia. Yo tuve que venir a Sopo con un anciano que me conocía muy bien, lo tuve que llevar a él. ¿Sí? Solo así funcionaba. No, ahora es más libre. Sí. Sí. Hay mucho que contar sobre esta cuestión, bueno, pero ya tenemos que, como él decía, tenemos que buscar ocasión de sentarnos y que todo el público vamos a hacer la cosa bien. Y además comenzar a reescribir.